Hermanos, buenos días. Les quiero contar una pesadilla recurrente que tengo. Y la pesadilla recurrente que tengo es que vengo aquí y no sé de qué voy a hablar. Me ha pasado varias veces, soñado eso, y luego me aterra a veces venir y decir que estoy aquí, que era lo que me tenía que decir. Pero bueno, si algún día me visita Alzheimer, pues irá a pasar, ¿verdad? Hermanos, manteniendo la unidad. Cuando estamos hablando de no somos perfectos, creo que podríamos caer en varios pensamientos, tal vez pasamos a la otra. Nadie es perfecto y lo podríamos tomar como la perfecta excusa para una falla en el trabajo. Bueno, creo que hemos fallado sin querer, ¿verdad? Hemos fallado. Me decía una vez un hermano chocó el carro de la iglesia y estaba muy preocupado, pero él me dijo esto y no se me olvidó. Dice, mire, todo secretario tiene sus tachones. Es un dicho que manejamos aquí en Guatemala. Bueno, todos los que manejan moto de aquí, todo motorista le ha pegado a un retrovisor. Y esta vez alguien me va a decir, no, mire, yo nunca. No, Ana, mire, no le ha pegado a ningún retrovisor. Está bien, qué bueno. Bueno, no queremos dar la idea de mediocridad, mucho menos que sea una licencia para pecar, ¿verdad? De que decimos no somos perfectos. Creo que Julio nos hizo un resumen excelente la semana pasada acerca de cómo hemos venido trayendo el tema. Les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Y el tema, como lo vimos al principio, es esto: manteniendo la unidad a pesar de nosotros. Les quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Nos ponemos de pie y vamos a leer de contexto el capítulo 3 de Efesios, versículo 20. Hermanos, la carta a los Efesios es una carta con declaraciones bellísimas. Y el capítulo 4 en especial tenemos declaraciones muy especiales. Entonces todos de pie leemos desde el versículo 20 del capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mire, aquí Pablo él está preso y está dando una doxología, está haciendo un momento para darle gloria a Dios por lo que Él hace, más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Sigue la lectura, capítulo 4. Reina Valera dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 30, pasamos al 30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sentémonos, hermanos. Creo que antes nos decían, cuando éramos niños, mire, por favor, se va a portar bien. ¿Okay? Creo que si estábamos en la iglesia y los que venimos de contexto cristiano, evangélico, nos sentaban en la banquita y nos decían, mire, Gerson, se me porta bien. Era bastante general eso. ¿Qué entendía por portarse bien? No vaya a gritar, no va a rayar las bancas, no vaya a estar rompiendo algo, no vaya a pararse a gritar. Creo que entendíamos más o menos qué era portarse bien. Bueno, cuando Pablo regresamos o no, Carla, por favor, cuando Pablo está diciendo, les ruego, está haciendo un llamado, les llama a que vivan, a que vivamos, dice, conforme a la vocación con la que fuisteis llamados. Bueno, se quedaría más un habitante de Éfeso, recuérdense, no judíos. Tal vez en el contexto judío podría decir, bueno, en un contexto judío lo que era poder agradar a Dios, lo que podía ser la ley, pero aquí le está hablando a gentiles. Y era como decirle a un niño, mire, se va a portar bien. Mire, ¿y qué significa portarse bien?
Me gusta mucho la palabra andéis. Fíjense que esta palabra andéis es de la que tenemos de base para perímetro. Muchas versiones lo han sacado como viváis, pueden ver otras versiones. Otra parte donde se menciona es, miren cómo andéis, no como necios. Bueno, qué importante es para el creyente tener visto su perímetro, su contexto, dónde se mueve. Entonces Pablo nos va a explicar cómo es lo que es vivir digno del llamado del Señor. Y aquí tenemos un listado. Seguimos más adelante, Carlos, por favor. Miren, yo no sé quiénes toman notas. Si alguien quiere esta hoja, levante la mano. Andrea y Silvia les va a dar una hoja de estas. Esto les vamos a dar impreso. A los que están levantando la mano, por favor, a su correo electrónico ya les llegó el bosquejo. Ahí lo pueden ver también. Ya lo tienen de forma electrónica. Pero si alguien quiere esto, le voy a pedir que me ayude. Saque su lapicero y me va a ayudar. Bueno, cuando usted tiene un teléfono celular, baja aplicaciones. Y las aplicaciones le dicen, esta aplicación va a afectar su cámara. ¿Está de acuerdo? ¿Rechaza o acepta? Y si no, y si rechaza, la aplicación no funciona. Después dice, esta aplicación va a afectar su micrófono, va a afectar sus fotos. Y usted va dando check, check. Le voy a pedir que miremos aquí el listado de características que Pablo nos está dando. Como una aplicación, que la aplicación se llama Vivan como es digno. Hermanos, advertencia. Al instalar esta aplicación, usted va a estar alerta. Al darle check, va a estar alerta. Acuérdense que vivan viene de la palabra perímetro. Usted vivirá alerta. Bueno, ¿qué nos dice Pablo que tenemos que hacer? Vamos a ver un listado en cosas que debemos de darle on, debemos de prender, que va a ser el 1, y usted ponga ahí un cheque cuando meditemos en cada una de estas. Vamos a correr un poquito. Fíjense que las rojas nos dice el apóstol, los campos en rojo deben de ser quitados. ¿Ok? Los campos que tienen un asterisco dice, son campos obligatorios. Si usted no llena esos campos, la aplicación Vivir Dignamente no funciona. ¿Están conmigo, hermanos? Entremos, pues. Humildad. Aquí el versículo nos dice, versículo 2, vivamos dignamente, con la vocación que fuimos llamados, con toda humildad. Hermanos, esta palabra de humildad, ¿alcanzaron las hojas? Sí. Si alguien necesita una, aquí tengo varias. Hermanos, la humildad no es fruto del Espíritu Santo. La humildad es una actitud intencional, consciente y sensible al entorno. Bueno, desde el momento que yo le digo que es intencional, eso no depende de su condición económica. Lastimosamente hemos entendido mal la humildad comparándola con pobreza. Y viene alguien pobre y se le dice, viene un hermano humildito. Hermano, no use así la palabra. Esto es indiferente de la condición socioeconómica. Porque hemos conocido gente muy pobre que no es humilde. Y gente que tiene muchos recursos que sí es humilde. Entonces, al decir que la humildad, ojo, no es fruto del Espíritu, no quiere decir que el Señor no nos va a ayudar. Es intencional. Usted decide ser humilde. Es consciente. ¿Sabe qué es lo bonito de la conciencia? Que usted evalúa que si en esta situación actuó o no humildemente. Y sabe que es lo mejor, que es sensible al entorno. Hermano, entonces quiere decirme usted que en algún momento dejo de ser humilde. No, en algún momento tiene que ser más humilde, dependiendo del entorno. Bueno, ¿cuánto nos ha tocado que nos han invitado a un lugar a comer y nos han servido algo que no nos gusta? Y es una casa bastante con recursos limitados y nos ponen, miren, a mí me tocó porque me sirvieron hígado. Tengo serios problemas con el hígado. En otra me dieron chinta. Si alguien no sabe, ahí le vamos a explicar qué es chinta. Mire, hermano, de veras, me costaron esos almuerzos. Entonces dije, sí,
la humildad se regula y la tiene que regular para más, no para menos. Entonces recuérdense, es una actitud intencional que tiene un objetivo consciente y sensible al entorno. Hermano, ¿le va a dar a la humildad? Sí. Recuérdense, como diría el teléfono, va a afectar su orgullo. Recuérdense, va a afectar su orgullo. Ahí, después voy a pasar ahí viendo quién le dio y no. Bueno, miremos nuestras notitas. Pasemos a mansedumbre. La mansedumbre sí es fruto del Espíritu. En el versículo dice aquí, humildad y mansedumbre. Hermanos, el fruto es es parte del fruto del Espíritu y implica amabilidad y suavidad. ¿Quién dice que fue el hombre más manso de la tierra? Aparte del Señor Jesús. Moisés. Bueno, y miren, Moisés tuvo su arranque de cólera. Dios le dijo, le hablas a la piedra. Ay, mi pueblo, y le pegó a la piedra. Alguien diría, nadie es perfecto. Bueno, el hombre más manso de la tierra también se sacó de sus casillas, pero no era la general. Recuerde algo, usted puede tener malas reacciones, yo tengo malas reacciones, hermano, me cae algo en el pie y no grito mucho de felicidad. Pero mire, cuando tiene muchas malas reacciones, disculpe, pero ya es una actitud. Las malas reacciones o las buenas reacciones ya nos meten en una actitud. Es la actitud de mansedumbre, tiene que ver con amabilidad. Ha estado circulando mucho en Facebook. Sé amable con la gente porque no sabes qué día ha tenido esa persona. Y suena bonito. Pero hermano, la actividad del creyente en cualquier ámbito que nos relacionemos implica ser amables. Y muchos de los que ya tenemos nuestros años, creo que extrañamos mucho el buenos días, el buenas tardes, que le vaya bien. Hermanos, que de veras nuestra actitud sea esta de suavidad y de amabilidad. Mire, este está difícil. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gerson, ¿por qué la traducción Reina Valera puso la palabra y no, sopórtense? ¿Por qué soportando? La palabra quiere hacerse lo más parecido al continuo en el griego. Hermano, el soportar en amor implica sufrir, tolerar para sostener y tener paciencia con. Hermano, es constante. El soportar lleva constancia. Hermano, yo no sé cuántos me han soportado a mí. Espero no ser de los hermanos difíciles de amar, ¿verdad? Así decía doña Beatriz de Zapata. Doña Beatriz nos repetía siempre, hay hermanos que son difíciles de amar. Y sabe qué, hermano, por no decir que caen mal. Hermano, usted me soporta a mí, yo lo soporto a usted. Y decía, en un ámbito negativo, hermano, recuérdense nuestro tema, no somos perfectos. Entonces sí lleva una idea de tener paciencia y de soportar, apoyando, sosteniendo. Está difícil. Le va a dar a esta característica. Lo va a poner con chequito. Está difícil. Recuérdense que es proceso que empieza. Sí. Ay, hermano, esta palabra como me gusta. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hermanos, ¿cuántos pasaron por la prueba allá en la entrada? Si alguno no se dio cuenta, hermanos de alabanza que estaban aquí, los hermanos que entraban tenían que llevar todas estas pelotas en sus manos. Aquí es fácil llevarlas en la bolsa. Fueron varios hermanos que sí llevaron todas. Traía intencionalmente una bombita de Navidad que se quiebra. Como a la tercera persona me la quebraron. Es difícil mantener y llevar cuando son bastantes. Pero hermano, la actitud de mantener. Fíjense que esta palabra solícitos pudiera decir que es la actitud que espero que nos llevemos. Por eso la puse con asterisco ahí.
Fíjense que la palabra solícito más o menos viene como usamos el proactivo. Alguien que se adelanta a los problemas. Bueno, la palabra solícito dice que procura, que se da prisa para dar diligencia. Recuerdo que hace casi como 30 años me tocó predicar esto en un campamento. Una iglesia muy querida, unos hermanos muy queridos. Hace poco me encontré con varios de ellos y fue bonito recordar este campamento. Yo estaba soltero, claro. Y recuerdo que llegué al campamento como el predicador. Y vinieron y me presentaron a la mayoría y me puse a platicar con una hermana española. Y la hermana tenía un nombre muy particular, se llamaba Paloma. Un nombre no muy común en Guatemala. Pero en los telegramas de jóvenes, ustedes saben que los telegramas se hacen como tipo bromas indirectas que se hacen a la hora del almuerzo. Yo prediqué algo de solícitos la fogata anterior y hablé de la disposición que uno tiene que tener al estar solícito. Y puse el ejemplo de en sus marcas, listos. Mira, el corredor cuando está ahí en listos, ¿qué es lo que espera? Fuera, el disparo. Y explicaba que la actitud de solícitos es que así tenemos que estar para la unidad. Eso lo prediqué en la fogata del viernes. En los telegramas del día sábado, yo sé quién mandó el telegrama. Hasta con voz de español me ponen: Gerson, estoy solícita para ti, Paloma. Y nos reímos tanto con el otro predicador que estaba. Y me dice el otro predicador: Gerson, ¿sabes qué? Entendieron el tema de anoche. Bueno, esa actitud, esa reacción de poder guardar la unidad, así como los que llevaron las pelotas. Todos iban así, miren, así. Ay, que no se me caiga. Ay, que no se... Héctor ahí se llevó bastantes y algunos más estuvieron y las llevaron. Esa es la idea de estar solícito. Que ante cualquier situación en que se va a romper la unidad, usted pueda venir y jalar y mantener. Me gusta mucho esta palabra, hermanos. Seguimos. ¿Qué es lo que nos dice también aquí? Pasamos ahora al versículo 30. Y aquí son las partes donde los campos en rojo que deben de arrancarse. Si se ha dado cuenta, hermano, cada una de las características tiene que ver con los demás. Y esta característica que debemos de quitar tiene que ver directamente con Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el contristar aquí tiene que ver con la idea del dolor de dar a luz. Hermano, eso un hombre jamás lo va a entender. Pero las hermanas mamás que están aquí, por más que nos expliquen a los varones, no vamos a entender ese dolor. Sino con un catarro se está muriendo. Es difícil que un hombre pueda entender esto. Pero la palabra lleva a eso, dice entristecerse, la angustia para llorar. Hermanos, qué paciencia nos tiene el Señor. Y lastimosamente entristecemos al Espíritu que vive en nosotros. Increíble que otra parte dice que el Espíritu gime, pide, de forma que no se puede decir por nosotros. ¿Cómo pedirá el Señor por mí? ¿Cómo pedirá el Espíritu por usted? ¿Cómo le dirá al Padre? Ay, que Gerson entienda, que Gerson cambie, que Gerson comprenda. Hermanos, podemos entristecer al Espíritu. Y aquí lo dice: no entristezcáis al Espíritu. Sigamos. Amargura. Esta parte ya prediqué una vez acerca de este tema. Y sí quiero recordar varias cositas de la amargura, que dice: quítense de vosotros. Y esa es la parte donde se habla de desenraizar, al decir quitar, como cuando usted arranca una raíz. No quiero que haga la prueba, pero tal vez al salir va a ver en las plantas que están en la pared. Y por un momento usted trate de jalar para ver si es fácil arrancar la plantita que está pegada en la pared. No la vaya a quitar, solo haga
el intento de arrancar la planta que ya está pegada en la pared. Hermanos, cuando la palabra nos habla de amargura, ¿qué se le viene a la mente? Y fíjese que le pedí a varios de mis amigos, a varios, creo que fue hace como 2 semanas, le pedí a varios de aquí que me dieran lo primero que se le viniera a la mente de amargura. Miremos qué nos dijeron. Claudia Pasos nos dijo: tristeza profunda que lleva a sentir odio o resentimiento. Todo lo que estamos viendo, recuerden, es relacional. Sentimiento hacia alguien que hirió duramente el corazón. Esto es el concepto que nos dio Claudia. Miramos qué nos dice Ana Miriam. Ana Miriam me dijo falta de perdón, insatisfacción por algo. Otro concepto, vamos al otro. Héctor, sí, Héctor está por aquí. Héctor. Dolor acumulado que destruye todo el ser. Cambia a la persona para mal. Hermanos, si en el lado positivo puse en estar solícitos, cuando pongo aquí algo muy importante es que todos podemos ser afectados por la amargura. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra que es la amargura? ¿Me hace el favor de buscar en su Biblia, hermanos, Hebreos 12? Y quedamos claros qué es lo que es la amargura. Vamos a leer Hebreos 12 del 11 al 15. Y aquí en el capítulo 12 está hablando acerca de la disciplina del Señor a sus hijos. Y se nos está aclarando de que solo el hijo es disciplinado. Usted no va a disciplinar al hijo del vecino. El Señor nos disciplina a nosotros porque somos hijos. Dice Hebreos 12, 11, ¿ya lo tienen, hermanos? Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, mire el título que dice Reina Valera: los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo diría entre paréntesis de aquí: nadie es perfecto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y la definición: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos, ¿qué dice?, sean contaminados. Hermano, estamos viendo que alguien que no entiende la disciplina del Señor para sí y para otro, puede empezarse a amargar. Recuérdense que David fue bien claro cuando lo dijo: Señor, a mí me da coraje que yo estoy pasando hambre, yo estoy tratando de vivir una vida santa, y mira aquel el pecador gordo, se llena de comida. Pero fíjense que David no se amargó, se lo puso al Señor y se lo aclaró. Mira al pecador, el pecador está gordo. Sí hubo alguien que no entendió la disciplina del Señor. Si quieres ver la historia de Aitofel en el 2 libro de Samuel, el abuelito de Betsabé. Recuérdense que el abuelito de Betsabé era consejero de David. Él quería agarrar del pescuezo a David y hasta lo dijo: miren, yo lo mato. No se sabía esa historia, ahí la busca hoy, Aitofel. Yo mato a David. Y cuando vio que Dios estaba obrando a favor de David, dice que este señor tan sabio, que era uno de los principales consejeros y que estaba apoyando a Absalón, arregló sus cositas. Dice que arregló su burrito, se fue a su casa y se ahorcó. Se ahorcó. No sé si sabía la historia del abuelo de Betsabé. Bueno, la amargura nos afecta cuando no entendemos el plan y la disciplina de Dios para mi vida y para la de otro. Y es bien contagiosa. Solo quiero terminar algo con esto de la amargura. Las historias más bonitas de Navidad nos presentan gente amargada, que con el mensaje de la Navidad ha cambiado. Mire tan bonita la historia de Scrooge. Yo una vez le hice drama y lo pasamos en drama navideño. Le cambiamos unas cosas. Había cierta libertad ahí con Dickens y cambiamos varias cosas. Pero mire la historia de Scrooge. Un amargado. La historia del Grinch. No tiene nada que ver con Navidad como la conocemos, pero es de alguien amargado.
Bueno, ¿cómo puede afectar y dañar a la familia? ¿Cómo puede dañar a la iglesia cuando no se entiende la gracia de Dios? Esa es la definición de amargura. No entender, no comprender cómo es que Dios bendice a aquel y a mí no. Bueno, espero que en esta le dé off, la apague y ya no la vuelva a prender. Vamos rapidito. Enojo. Lo que nos dice versículos antes aquí Pablo, en mismo Efesios, es que el enojo no tiene que durar. Hermano, Dios se enoja. El Señor se enoja. Pero el enojo de Él no es como el nuestro. Nosotros nos enojamos, nos tarda, dejamos de hablar, ya no llamamos, los dejamos en visto en WhatsApp. Mire, el enojo de nosotros, la exhortación es que se vale enojar, pero que no le dure, hermano. Tiene que ver mucho con la pasión. Y no es, mire, cuando hablamos de pasión no estamos hablando de pasión sexual. Aclaro, una persona muy apasionada, aunque sea tranquilo y bueno, puede pasar llevándose con enojo a su vecino. Bueno, cuando algo no le salió bien y usted quiso que todo... A nosotros los que predicamos a veces nos pasa que estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo de comunicar algo y se nos descompuso el micrófono. Y alguien que es muy apasionado con un dibujo viene y le cayó una gota de agua. Miren cómo reaccionamos cuando estamos apasionados. Ojo con el enojo, que no le dure, que no sea algo que tarde. Seguimos adelante aquí con lo que el Señor nos dice. Voy a regresar a Efesios, que aquí estamos. Quítese de vosotros toda amargura, arranque la amargura. Recuérdense que es una raíz, el enojo. Mire, la ira. La ira dice que llevar al extremo el ítem anterior. Si usted se enojó, la ira es todavía la parte superior al enojo. Tiene mucho que ver con alguien impulsivo. Ay, hermanos, si usted de veras es muy impulsivo, pídale al Señor. Pídale al Señor pensar 2 veces lo que va a hacer. Hermano, la ira tiene que ver mucho con el castigo y el castigo que yo quisiera aplicarle a alguien. No hay perdón. Fíjese que en la ira no hay perdón. En la ira más mucho de que tiene que sufrir. Y esa fue la parte del ejemplo de Aitofel. Es que yo voy a ir a agarrar del pescuezo a David. Bueno, la ira tiene que ver con el castigo. ¿Qué más tenemos que arrancar? Gritar. Fíjese que la versión de 1500, la del oso, dice voces. Me gusta esa versión, está así como entre latín o español, pero esa dice voces. Bueno, yo no sé a quién le ha gritado usted últimamente, pero si usted está en un barranco y del otro lado está la otra persona, pues sí se vale, ¿verdad? Sí, ahí, Joel, yo creo que ahí sí se vale. Pero hermano, fíjese que la gritería de que habla aquí, la gritería apaga mansedumbre. Si vimos mansedumbre como el segundo ítem que tenemos que aprender, si usted prende gritería, fíjese que ya no va a ser amable, ya no va a ser cortés. Y algo que tiene que ver mucho la gritería dice que es protesta. Bueno, por todo alega, por todo alego. Fíjense que yo doy cursos de servicio al cliente. Y a veces creo que esto lo vuelve a uno quisquilloso. Que llega uno a un restaurante y uno sabe los derechos que tiene si no lo atienden bien. Bueno, pero sí he visto gente que se queja por lo mínimo y se está protestando por cualquier cosita. Hermanos, que de veras apaguemos la situación de estar alegando por cualquier situación. Y máxime, cuando es algo relacional. Ay, hermano, mire la biblioteca que carga. Ay, mire, hermano, usted con un iPad viene a la iglesia. Mire, podemos alegar por cualquier cosa. Ojo con esto. Seguimos, ¿qué otra cosa tenemos que arrancar? Dice, maledicencia. Fíjese que ahí en griego la palabra exacta es blasfemia. No hay traducción, esta está así transliterada del griego. Tenemos que quitar, maldecir, calumniar. Y fíjese que lo quiero llevar al lado contrario de mansedumbre, el ser grosero. Algunos se excusan y dicen, es que fíjese que yo tengo la sangre pesada. No, hermano, eso es una actitud. No es que tenga la sangre pesada.
Fíjese que yo digo lo que pienso. No, hermano, ¿cómo va a ser? Mire cómo el Señor nos está llevando a tener una actitud de mansedumbre y no estar diciendo por ahí todo lo que se nos ocurre. Hermano, gracias a Dios que no dije lo que pensaba. Manejemos esto de que si he estado siendo grosero, si he estado tratando mal, si soy jefe y tengo gente que está a mi cargo, ¿cómo los he tratado? Fíjese que intencionalmente dejé hasta aquí que en humildad, cuando usted prende humildad, le quiero contar que le van a salir jefes por todos lados. Tenga usted recursos o no tenga recursos, si usted es humilde, mire, le van a sobrar jefes. A usted lo ven con actitud humilde. Gerson, vení, llévate esto. Lo llevo. A veces cuando alguien tiene recursos y es humilde, mira, mañana te traes el carro y vamos a llevarlo en tu pick-up. Bueno, cuando uno lleva esta actitud de humildad, mucha gente que no la tiene y que tiene la actitud de maledicencia, muchas veces se quieren aprovechar del humilde. Y creo que es ahí donde tenemos que subir a humildad y pedirle al Señor sabiduría. Bueno, malicia. Hermanos, la malicia no solo es de actividad sexual, no, hermanos, es alguien que siempre hace algo con otro sentido. La palabra tiene que ver mucho con maldad y con afán. La malicia sí tiene que esperar siempre ver qué le saco a la otra persona en beneficio mío. Entonces, esto se quita. Bueno, la última, y que quiero hacer mucho énfasis, benigno. ¿Alguien aquí conoce a alguien que se llame Benigno? Ya es un nombre poco común. Creo que en nuestro quehacer ya se fueron nombres como Higinio, Benigno, Herculano, nombres que ya no se usan, pero hay nombre benigno. Y le quiero contar la historia de la palabra benigno. Fíjese que en griego es Crestos. ¿Y qué relevancia tiene que sea Crestos, la palabra de benignidad? Tiene que ver con alguien muy útil, alguien muy eficiente, alguien muy eficaz, el ser llamado Crestos. Cuando Grecia estaba cayendo, Roma estaba subiendo. Se manejaba mucho la esclavitud. Y usted le podía poner nombre a su esclavo. Bueno, un nombre muy común para su esclavo favorito, para su esclavo, su trabajador responsable, su trabajador de confianza, era Crestos. Y usted tenía su Crestos. Crestos venía, Crestos estaba a cargo de lo demás y Crestos era eficiente. Era un nombre que usted le daba a su esclavo eficiente. En todos los idiomas, hermanos, hay palabras que suenan igual. Quiero pedirle aquí a los que hablan inglés. ¿Cómo se dice Turquía del país? ¿Cómo? Ok, ¿cómo se dice pavo? Yo digo, abría la puerta, pero también digo, habría pensado, palabras que suenan igual y significan otra cosa. Hermanos, en el cambiar de Roma, de Grecia a Roma, siguieron habiendo Crestos. Interesante que la palabra que vino a definir al Mesías era Cristos, aplicable a esclavos. Hermano, cuando aquí Pablo nos está diciendo sean Crestos, podríamos tomar la idea, sean Cristos. El ejemplo de humildad, el ejemplo de trabajo, el ejemplo del esclavo eficiente. Me tocó mucho esto, hermano, de benignidad. Aclaro, la benignidad también es del fruto del Espíritu. Terminamos, misericordia es un don del Espíritu. Hermano, la misericordia la podemos definir como altos niveles de empatía, que dice que es visceral la empatía. Hermano, como parte del don del Espíritu, usted puede decir, mire, yo no tengo el don de misericordia. No, hermanos, pero aquí el Señor nos está diciendo que lo tenemos que aplicar.
Hermanos, el que tiene el don de misericordia dice que se le mueven, como cuando usted se emociona y ve a la persona amada y dice, tengo mariposas en el estómago. Hermanos, al que es y que tiene el don de misericordia, dice que es visceral cuando hay un acto de castigo injusto, cuando hay una situación de necesidad. El que tiene el don de misericordia, se le encoge el corazón. Hermanos, misericordia. Recuérdese, gracia, usted recibió algo que no merecía. Misericordia, usted no recibió el castigo que sí merecía. Ojo con la misericordia. Y termina el pasaje diciendo, lo repito, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Otra vez presente continuo. No perdoné ayer, no voy a perdonar hoy, no voy a perdonar mañana, siempre. Soportándoos, perdonándoos. Hermanos, la mejor definición de perdón que tengo es un ejercicio de la gracia para alguien que perdió el mérito. Hermanos, siempre nos va a tocar perdonar al que no se lo merece. Si se lo mereciera fuera fácil. Una extensión de la gracia. Mire cómo entra el perdón versus amargura. Amargura es el que no entiende la gracia de Dios para el otro. Y el perdón es el que extiende la gracia para el que no merece el perdón. Hermanos, ¿cómo les fue con su prender y apagar? ¿Cómo están sus chequecitos? Le dije que le iba a afectar. Perdonándonos. Vamos a entrar a concluir. Ahí vamos a la otra cara. Conclusiones. Hermanos, mantener la unidad de la iglesia es intencional. Sabemos, no somos perfectos, lo sabemos. Y la otra es bien difícil mantener la unidad. A varios se les cayeron las pelotitas. Y algunos andaban así, otros muy concentrados llevando las pelotas. Alguien quebró una. Es bastante difícil mantener la unidad. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Estar solícitos. Y sobre todo, aún en el trato del error de alguien más. Este fin de año estoy muy retado por parte de mi carrera a ver lo que es, todo lo que es de maestros, parte didáctica. Llegó esta ilustración. Perdón si me conmuevo al contarla, espero contarla bien. Un joven maestro encontró a su maestro de primaria y le dijo, ¿se acuerda de mí, profe? No, le dice, mire, yo he tenido 35 años de ser maestro, no me acuerdo. Profe, yo sí me acuerdo de usted. Una vez en cuarto primaria se perdió un reloj. Y dijo usted, bueno, vamos a recuperar ese reloj, nadie sale. Nos vendó los ojos a todos. Y nos empezó a registrar. Yo tenía el reloj. Miren, lo que usted llegaba creo que fue la parte más vergonzosa de mi vida, porque me robé el reloj solo. No lo necesitaba. Entonces, todos con los ojos vendados, miren, nos tenía de las manos, profe, ¿se acuerda? Y vino, usted tocó los bolsillos, me sacó el reloj. Siguió registrando a todos, aunque ya lo tenía. Todos levantamos la vista. Ay, mire, el profe dice, a mí se me hacían así las manos. Nos fuimos a sentar y dije, bueno, ahorita va a decir, mire, fulanito fue el que se robó el reloj. No dijo nada, se lo devolvió al dueño. Pero mire, profe, jamás volví a robar nada desde esa vez. Aquí viene la parte donde me conmuevo. Dice que el profesor anciano le dijo, mire, joven, lo siento, pero no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque yo también tenía los ojos vendados. Bueno, la reacción nuestra al
caída, al pecado de alguien más. No es una parte como para ser alcahueta. No es la parte de que vamos a tener una idea de, está bueno. Pero sí la idea de dar una lección, de proteger al que por alguna razón cayó. Y que dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Hermanos, mantengamos esa actitud de solícitos en guardar la unidad, de prever si algo va a dañar la unidad de la iglesia. Hermanos, salte a que esto no afecte nuestra unidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ver ahí sus notas, ahí lo cheques. Y vamos a orar. Y después de orar, no quiero que se vayan, que traigo un libro que voy a regalar. Entonces, pero en este momento pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tus bendiciones y gracias porque tu palabra nos es clara. Nos dice cómo, nos dice cuándo. Nos dice que debemos aumentar, que debemos de bajar. Gracias, Señor, por la bendición de acercarnos a ti. Señor, te pido que en nuestro corazón llevemos la solicitud, la parte de ser llamados a guardar a como dé lugar la unidad de nuestra iglesia, sea por problemas familiares, sea por pecado de cualquier tipo, sea hasta por descuido no intencional de alguien, que tratemos de guardar la unidad. Gracias, Señor. Gracias por los llamados que nos haces y que de veras nuestro corazón esté libre de cosas, de resentimientos, de cosas feas. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que no somos perfectos. En el nombre de Jesús, amén.